Hola, hola a todas y a todos. Ya estamos aquí. Nuestra tradicional entrevista, generalmente la veníamos realizando una entrevista a la semana y de momento se espaciaron un poco a 15 días, pero estamos de vuelta y en esta ocasión, bueno, permítame presentarles a Tawana Matías, permítame darles a conocer un poco acerca de su semblanza. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, pues cuenta con máster en Terapia de la Conducta por el Instituto Terapéutico de Madrid y TEMA, y experta en autismo por la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Es fundadora y directora del Centro de Psicología Implica. Su labor clínica es licenciada, bueno, está orientada a la labor clínica, mejor dicho. Entonces, en esta ocasión está con nosotros Tawana Matías, con quien vamos a estar conversando acerca de lo que es o cómo intervenir o qué es esto de intervenciones en el bajo estado de ánimo, concretamente en la población infantil. Bienvenida, Tawana, bienvenida. Hola, muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí con vosotros. Ha sido un placer que me invitaras. Bueno, pues es nuestra primera entrevista, así que para mí también es el placer, ¿no? El poder interactuar. Ya en algún momento hemos conversado, pero ahora estamos ya más en un espacio académico, al público en general, e invitar a quienes estén presentes, si en algún momento tienen alguna duda, siéntanse con la libertad de externarla en los comentarios. Y bueno, sin más por el momento, vamos a ver, entraríamos con una pregunta básica, base. ¿Qué es esto del el bajo estado de ánimo, Tawana? ¿Qué es esto de bajo estado de ánimo en infancia, por ejemplo? Bueno, pues si tuviésemos que definir, ¿no?, el bajo estado de ánimo y diferenciarlo también del bajo estado de ánimo entre adultos y en la población infanto-juvenil, pues yo diría que al fin y al cabo es la persistencia de sentimientos, pues sobre todo de tristeza, de irritabilidad, de anedonia, que también, a diferencia de los adultos, pues suele venir acompañado de ciertos problemas de conducta, irritabilidad también que tú puedas ver a nivel motora, rabietas, desobediencia, también otras características como en algunos niños pues cambios de apetito, ya sea para más o para menos, o también cambios en el hábito del sueño. Es decir, al fin y al cabo es cuando un niño empieza a tener ciertas emociones de valencia negativa, que efectivamente esas emociones no están en el aire, sino que son causadas pues, por una serie de factores, ¿no? Factores que se mezclan por un lado pues, diferentes variables disposicionales del entorno, del contexto, que puede estar influyendo en cómo el niño está viviendo pues, esa situación en concreto, junto también con la propia historia de aprendizaje del niño, de cómo sabe o no sabe gestionar él sus propias emociones, sobre todo en niños. Fíjate, en adultos también yo lo veo en la clínica de población adulta, pero en niños aún más, que es en función de la edad también en la que tienen y de la historia de desarrollo, pues les cuesta entender, discriminar por un lado qué es lo que están sintiendo, ponerle nombre, palabras y a partir de esa emoción también qué hacer con ella, ¿no? Si ya a los adultos nos cuesta, la mayor parte de los adultos, pues cómo les va a costar a los niños. Y yo creo que en ese sentido a veces es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Algo me está sucediendo, me estoy encontrando mal, no entiendo por qué me estoy encontrando mal, no entiendo ni siquiera cuál es la emoción, o no sé discriminar la emoción que estoy sintiendo, lo que hace que aún me encuentre peor, ¿no? Y se traduce muchas veces pues, en ciertos comportamientos motores que pueden ser distintos a los que se puede o podemos observar, ¿no?, en un bajo estado de ánimo en adultos. Mira, comentas un punto que me llama la atención, por ejemplo, concretamente en niños o niñas, esta parte de la irritabilidad, y que muchas veces papá o mamá o los abuelos o los tutores generalmente lo pueden llegar a presentar. Que el niño es travieso, presenta problemas de conducta, pero estamos omitiendo que en algunas ocasiones pudiera ser una característica clínica de un niño que está presentando bajo estado de ánimo. Sí, eso es decir, yo no digo que efectivamente no todos los niños, ¿no?, con un bajo estado de ánimo se pueden traducir, ¿no?, por decirlo de alguna manera, en ciertos problemas de conducta, irritabilidad, desobediencia, pero es cierto que muchos de ellos sí, y es lo que te digo, muchas veces viene por no entender lo que están viviendo, al fin y al cabo, ¿no? Entonces,
y sabiendo que cada persona además gestiona nuestras emociones, gestiona nuestras dificultades de cierta manera, pues también ahí es importante. Para poder también entender lo que tú comentas de esas conductas, ¿no? Porque en algunos niños sí, porque en algunos otros niños no. También depende mucho de qué es lo que está causando esa dificultad o ese bajo estado de ánimo. Si lo que puede estar causando, voy a poner un ejemplo de muchos otros, tenemos efectivamente que hacer un buen análisis, ¿no? Y evaluar el caso, pero si lo que puede estar causando, por ejemplo, es que mi contexto está cambiando, que uno de mis progenitores pues de repente tiene que vivir a otra ciudad por cuestión de trabajo, o hay un cambio muy grande en mi vida, mis padres se separan, yo no estoy entendiendo qué está sucediendo, pues al final ese tipo de conductas de irritabilidad, de problemas de conducta que en un principio pueden empezar a darse por lo que yo te digo, de no entiendo lo que estoy sintiendo y es mi manera de expresar la emoción, después de empezar o que el niño empiece a comportarse de esa manera, al final se sigue manteniendo ya no solo por eso, sino muchas veces por una atención, porque al fin y al cabo, pues los progenitores, los padres, los profesionales, los adultos que tienen en su alrededor, en el contexto, pues es donde más atención van a prestar, de por qué un niño que era muy tranquilo, ahora de repente pues no para quieto o contesta cuando antes no contestaba, y finalmente, en vez de dar la atención a los momentos en los que estoy contento, en el que estoy tranquilo, damos esa atención y estamos reforzando la conducta inadecuada sin darnos cuenta. Entonces, un comportamiento que a veces puede ser como una consecuencia de lo que estoy sintiendo, acaba siendo mantenido también por otros reforzadores. Y como comentas, ¿no? Bueno, esto ya nos lleva a un punto importante, ¿no? Que por un lado tiene que ver con cómo el contexto influye en que se comiencen a presentar ciertas emociones, ciertos comportamientos, cómo también el contexto puede estar, sin percatarse de ello en ocasiones, está reforzando esos comportamientos, dichos estados de ánimo. Entonces ya nos lleva a un punto que tiene que ver con tomar en cuenta a la familia en la intervención, por un lado, no solamente en la intervención, también en la evaluación, pero también llegas a un punto que comentabas hace un momento, ¿no? El niño, la niña, muchas veces, o sea, no sabe qué está pasando. Y la importancia, yo le llamo educación emocional, a veces digo educación socioemocional, de que el niño aprenda a discriminar, a tratar qué emociones está experimentando y bueno, y esto no, entonces nos lleva, por un lado, sí podemos trabajar con las familias, pero también se puede trabajar con los niños. Por supuesto, de hecho, la clave es trabajar con ambos. Es decir, yo creo que, por desgracia, muchas veces dentro de la psicología, la manera en la que trabajamos va como muchas disciplinas por modas, ¿no? Pues al final se lleva ahora una cosa, se lleva ahora la otra, pero yo no hablo de llevar o no llevar. Yo creo que la clave, aunque en el pasado se pudiera llevar solo intervenir con los padres o ahora se pueden llevar solo intervenir con los niños, es intervenir con ambos, porque al fin y al cabo, conducta es interacción y si no podemos evaluar el comportamiento y las dificultades de un niño si no lo ponemos en un contexto, si no evaluamos ese entorno y por tanto si no tenemos ayuda de ese entorno para cambiar. Que esto yo creo que nos lleva como a otro punto, que es las dificultades muchas veces en terapia que yo me encuentro y que otros terapeutas también infantiles se encuentran, que es cómo trabajar con los padres y las madres, ¿no? En este caso, porque no todos, pero muchos vienen con la idea de te dejo aquí el niño, tiene una dificultad, estoy muy preocupado por él, pero tú me lo vas a resolver, ¿no? En ese caso. Sí, y a veces, sobre todo, porque en algún momento me pasó, sobre todo cuando iba iniciando en la parte de psicoterapia, yo a dar psicoterapia, híjole, ¿cómo le digo, cómo le comunico, cómo busco involucrar a los padres al proceso de intervención, más allá de te dejo a mi hijo, atiéndelo y qué pasaba en el paso del tiempo, que evidentemente pues no se iban logrando los cambios. El niño Claro. sí, muchas veces podía lograr identificar sus emociones, ¿no? A mí me encantaba de repente, incluso, por ejemplo, tengo un caso muy presente, después, ¿no? Ya el niño, bueno, no, la niña creció y decían, yo me acuerdo cuando aprendí contigo a saber cuáles eran mis emociones y de repente Fíjate, me decían, ¿no? Mis emociones están muy bien en estos momentos. qué Entonces, bien. sí habían estas competencias, pero Pero no se podía generalizar al contexto natural. exacto, ¿no? Entonces, se puede trabajar en estos dos sentidos. Y aquí, pues, entra toda una parte bueno, de trabajo didáctico, lúdico, directamente con los niños.
Totalmente, o sea, yo creo que es muy necesario el trabajo con ambos, pero como tú dices, la clave muchas veces de, por ejemplo, trabajar con problemas de bajo estado de ánimo, efectivamente, como digo, la premisa principal es poder hacer un buen análisis funcional y que el análisis nos diga qué es lo que está causando y manteniendo esas dificultades, pero es cierto que de manera general tenemos que saber o el mínimo estar o tener en claro cuando vayamos a evaluar que dentro de la edad del niño, de la capacidad, del desarrollo en el que está, si está entendiendo o no está entendiendo lo que está sintiendo. Claro, claro, comentas un punto importante, ¿no? En función del análisis funcional, por un lado, pero también ubicar la etapa de desarrollo en la que el niño o la niña se encuentra, porque en función de ello se adapta el proceso de terapéutico cuando es directamente con el niño, porque, bueno, incluso, ahora que lo comentas, aquí en la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Lo que se empezó a tratar es que en el contexto escolar, por ejemplo, a los niños, las niñas, desde primer año de kinder, segundo año de kinder, tercer año de kinder, supieran identificar sus emociones básicas, ¿no? Qué Miedo, bueno. tristeza, enojo y felicidad, lo sabían. O sea, y era a partir de la edad de desarrollo. Eso es muy necesario. De hecho, creo que muchas veces es un aprendizaje que los terapeutas que tenemos que tener extra, ¿no? O sea, trabajar con población infanto-juvenil, creo que como cualquier otra población tenemos que tener una muy buena base en el análisis funcional, en análisis de conducta, de saber entender por qué pasa lo que pasa y sobre todo de saber entender si yo estoy haciendo una intervención, qué hay detrás de esa intervención, porque nos encontramos o yo me encuentro muchas veces con alumnos y eso también si nos está viendo algún alumno yo les recomiendo que presten mucha atención a esto, ¿no? De que ponen todo el énfasis en entender y en hacer un buen análisis funcional, en evaluar por qué el problema está ahí y cuáles son las variables que influyen y causan y mantienen el problema, pero luego cuando pasamos a la parte de intervención parece que somos meros técnicos en el sentido de yo aplico una técnica pero no pienso qué es lo que esa técnica que tiene detrás, ¿no? El por qué yo estoy aplicando o decido aplicar estructuración cognitiva, por qué decido aplicar respiración, por qué decido aplicar la técnica que sea, qué procesos de aprendizaje son los que quiero modificar, los que quiero que se dé ahí, porque a veces sabemos muy claro en la parte de evaluación, o usamos muy bien el análisis de conducta, análisis funcional de la parte de evaluación, pero luego nos convertimos en unos meros administradores de técnicas sin pensar en eso, lo que puede dar muchas veces pues, lugar a dificultades a la hora de entender y de ayudar al paciente o al usuario y más si hablamos en una etapa o en un abanico de edades infantiles. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo en la población infantil es sobre todo el saber tan bien por qué las técnicas o las estrategias funcionan, por qué decido hacer esas, que tengo que saber cuáles son los principios que hay detrás para poder cambiarlas, para poder añadir ciertos estímulos que le resulten mucho más gratificantes, motivantes al niño y convertirlas en algo que él pueda entender y además le pueda motivar para que pueda aprender, porque si no, al fin y al cabo, ellos no van a aprender. Entonces, ahí, sobre todo, es cuando más tenemos que saber qué hay detrás, ¿no? Sí, entonces no solamente es quedarnos en el análisis funcional y la aplicación de la técnica, ¿no? Exacto. Sino saber, porque, y eso pasa mucho con los manuales, se intenta replicar una técnica, pero si Sí. nosotros perdemos esta óptica momento a momento, analítico-conductual, entonces muchas veces por más que intentamos aplicar la técnica a pies y puntillas, como dice el manual, no se está generando el cambio. Exacto. Entonces, por eso es importante estar presente en el momento terapéutico, ¿no? A ver, porque yo puedo estar intentando aplicar una técnica, pero en realidad puede estar siendo contraproducente para este sujeto concreto en este momento específico, porque tiene toda una historia esta persona, totalmente diferente a la historia que pueden tener otros consultantes. Exacto, o sea, tanto en adultos como en infantil. Dos niños pueden tener problemas de estado de ánimo, dos niños pueden tener problemas de conducta, o como se suele llamar, ¿no? Pero comúnmente, ¿no? Problemas de conducta, rabietas, y que la función de esos problemas sean completamente distintas, pero ya no solo la función, como tú bien dices, sino la persona es diferente, su contexto es diferente y por tanto muchas veces cuando vaya a decidir qué estrategia, qué técnica aplicar, ya no solo tengo que tener en cuenta eso, sino todo lo demás, ¿no? Entonces, se puede trabajar, ok, ya partimos del análisis funcional de la conducta, se puede trabajar directamente con el niño, sí, pero también con el contexto.
Generalmente, ¿no? Yo sé que, bueno, analizar un caso, los casos o el caso clínico concreto, ¿cuáles podrían o cuáles son estas técnicas, estrategias de intervención que han demostrado pues, cierto nivel de evidencia científica o de eficacia? Bueno, en este caso yo no te diría tanto qué técnicas en concreto, sino yo creo que lo que tenemos que saber, como te decía antes, es si yo entiendo, si yo veo en el análisis funcional que lo que tengo, por ejemplo, que trabajar en un ejemplo de bajo estado de ánimo, ¿no? Sabiendo que, repito, tenemos que hacer un buen análisis, saber qué es lo que está manteniendo esa conducta para saber qué estrategias o cuál es la intervención que tengo que llevar a cabo. Pero si lo pongo de manera generalizada y pongo el ejemplo, ¿no? De qué técnica, contesto a tu pregunta relacionada con la problemática bajo estado de ánimo, porque va a depender de diferentes problemáticas, pues las estrategias más utilizadas, por un lado, es el enseñar, como tú bien decías, ¿no? Al niño a entender, a discriminar qué son las emociones, es decir, trabajar la educación emocional. Por otro lado, trabajar también la parte de activación conductual, al igual que trabajamos en casos de bajo estado de ánimo, de depresión con adultos, porque al fin y al cabo los procesos de aprendizaje o el por qué el niño, pues el introducirle, ¿no? Una serie de reforzadores le va a ayudar en ese sentido. Trabajar también la reestructuración cognitiva en el caso de que evaluemos y detectemos que hay una serie de distorsiones cognitivas, de pensamientos erróneos que están contribuyendo a que se encuentre peor o a que evite o deje de hacer ciertas actividades que sean buenas para él, y la clave también es intervenir, ¿no? Con la familia. Ahora la clave está en que cada una de estas intervenciones sepamos cómo poder adaptarlas a la edad de cada uno de los niños. Yo no tanto me guío por cómo adaptar una intervención en concreto, porque realmente yo puedo coger y decirte, bueno, pues dentro de reestructuración cognitiva, qué es lo que yo busco, qué es lo que hay detrás, al fin y al cabo, de enseñar a la persona, porque bueno, un moldeamiento verbal, que es parte de reestructurar, eso lo podemos hacer con niños, con adultos, con quien sea, en sesión. Pero si yo quiero al niño enseñarle a discriminar cuáles son los pensamientos inadecuados que él está teniendo, que le pueden originar o le pueden causar unas emociones demasiado intensas o inadecuadas o no adaptativas, pues cómo puedo yo cambiar, ¿no? Del típico de voy a enseñar a categorizar tipo de pensamientos irracionales, ¿cómo puedo enseñar eso a un niño? Pues hay muchísimas estrategias o ideas para poder modificar ese tipo de estrategias. Pues una de ellas, que ya nos viene hecho muchas veces, son los Simon, que no sé si lo conoces, que es un juego de mesa en el cual pues hay diferentes monstruos de los pensamientos, de ahí viene el nombre Simon, y lo que el niño tiene que hacer, pues dentro del juego de mesa es tú vas tirando dados, pasando por diferentes casillas y a veces pues te atrapa un monstruo del pensamiento y tienes una serie de tarjetas con diferentes situaciones de monstruos que atacan a diferentes niños, que les hace pensar de manera irracional, y el niño tiene que detectar qué monstruo es el que está atacando en ese momento. No es una manera de discriminar pensamientos, pero mediante un juego. Luego tienes la segunda parte, que es, vale, ya he discriminado cuáles entonces son los monstruos buenos que vienen a salvarme de los malos, es decir, cómo cambio yo al fin y al cabo ese tipo de pensamientos. Ese puede ser un juego que ya existe, que se puede comprar, pero no es necesario muchas veces comprarlo, es decir, tú puedes adecuar eso y crear tus propias categorizaciones de distorsiones cognitivas para trabajar con un niño. Yo creo que la clave aquí está sobre todo en cómo adapto una estrategia, una técnica de adulto a cómo adapto una técnica a infantil. Es, por un lado, tener en cuenta las características del niño, es decir, tener en cuenta y saber muy bien desde el minuto uno cuáles son sus reforzadores, cuáles son las actividades gratificantes para él, cuáles son sus gustos e intereses. Si nosotros no sabemos los gustos e intereses de la personita que tenemos delante, no vamos a conseguir casi nada de esa persona. Yo creo que eso es lo primero. Luego hay otras cosas que tenemos que tener en cuenta, y es trabajar mediante el juego. Es decir, para que parezca que estamos jugando, aunque él esté jugando, pero nosotros estemos trabajando, ¿no? Podemos, de hecho, coger cualquier recurso que esté en nuestras manos, desde cualquier típico juego de mesa, por ejemplo, para trabajar en evaluación. Yo utilizo desde el memory, de destapar y ver cuáles son las dos figuras iguales, utilizo el 4 en raya, utilizo el micado como ayuda a que el niño esté prestando su foco de atención al juego, que se esté divirtiendo, porque yo ya he evaluado que ese tipo de juegos le puede gustar, mientras yo empiezo a hacerle preguntas y le estoy evaluando en ese momento. ¿Por qué, por ejemplo, esto puede ser una buena estrategia de ayuda? Porque el foco de atención no está en él, ella, o no está en
me están investigando, me están evaluando, sino el foco de atención es estamos jugando a algo que me lo paso bien, estoy entretenido y no me doy cuenta de que tú me estás sacando información, ¿no? Hay otros muchos recursos que se puede utilizar, pues yo no sé, aquí en México sí se suele llevar mucho los Playmobil, pero es uno de los recursos que más utilizo, no solo para evaluar los muñequitos, o pues en función de diferentes países, si no son Playmobil, son los Lego, para no solo evaluar, sino por ejemplo para traer en sesión situaciones sociales que se han dado en el contexto natural y que para el niño el tener que sentarse y verbalizarlas y contarlas puede ser bastante difícil. Sin embargo, si lo hacemos como un juego, si lo hacemos con diferentes personajes, pues es mucho más sencillo para él de comentar o de compartir, ¿no?, esa información con nosotros. Esos son algunos de recursos o estrategias que podemos ir utilizando para ir adecuando. Otra de las cosas que creo que hay que tener muy en cuenta cuando trabajamos con población infanto-juvenil, sobre todo con niños más pequeños, es que para ellos es casi más importante lo que hacemos que lo que decimos, en el sentido de que lo que yo estoy haciendo con él en sesión y por tanto todo lo que ellos observan, lo que ellos tocan es muy importante. Yo siempre me suelo, como digo, depende de la edad del niño, depende de cada niño en concreto, pero yo suelo tener o utilizar como recursos apoyos visuales. Es decir, para mí los apoyos visuales son esenciales y con apoyos visuales me refiero a desde lo más sencillo de lo que te estoy explicando, lo que estamos hablando, lo hacemos en dibujo, lo cogemos un bolígrafo, cogemos rotuladores, los que más te gustan y lo ponemos por escrito a cualquier estrategia, el hacerlo en formato tarjetas, el hacerlo en formato juegos, ¿no? Porque los niños cuando tienen la información pues, más visual, yo creo que discriminan mejor y además favorece el aprendizaje. Sí, 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 es un punto muy importante, ¿no? Y esto me hace recordar, yo empecé incluso pues, mi formación, ¿sí? Trabajando con adolescentes y niños, y de la importancia de la creatividad, la importancia de utilizar materiales didácticos y como comentas, ¿no? No necesariamente a veces, muchas veces comprarlo. Exacto. De una hoja de papel, ¿no? La importancia de que un terapeuta esté también, por ejemplo, recuerden no sé, salió una película, también empaparme yo de esa película, los videojuegos actuales, ¿no? De repente, no sé, mini Minecraft y una serie de juegos que también esto los lleva al terapeuta pues, a investigarlos porque son recursos que le podemos dar un fin terapéutico, ¿no? Entonces, Y son necesarios, diría yo, porque tú puedes ser un buenísimo analista de conducta, un buenísimo psicólogo, pero si no te has empapado de lo que al niño le gusta, si no consigues que él se sienta en una relación de confianza contigo y que se sienta a gusto, no vas a conseguir nada de ese niño, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, muchas veces, cuando preparas una sesión, muchas veces yo siempre digo a los alumnos, ¿no? Digo, casi vas a dedicar más tiempo en pensar en cómo convertir eso de forma creativa, en ver las películas y los dibujos que más les guste, en saberse cuál es su equipo favorito y ver cómo sacas eso en sesión en función de la edad que tengan, ¿no? A veces son más fáciles, otras veces más difíciles, que en el caso en sí mismo. sí, Es el doble de tiempo. como comentadas, ¿no? Hay que saber sus hobbies. Y entonces son preguntas que en una primera entrevista, por ejemplo, que acudió papá, mamá, no sé, los tutores, oye, ¿cuáles son sus hobbies? Por ejemplo, si es, ¿qué deporte le gusta, no? Y alguien me dice, no, le gusta tal equipo, entonces si ya tengo un curso y requiero, si no está dentro de mi repertorio, investigar, o si está en mi repertorio, pues bueno, padrísimo, para que entonces cuando sean el trabajo con el chico o la chica, traerlo presente de una forma natural, es un medio para el cual vamos desde incluso, pues bueno, trabajar estrategias, incluso hacer análisis funcional directamente con el menor. Entonces, oye, ¿y por qué te traen aquí? No, no sé. Ah, ok, también pasa eso, ¿no? Y tenemos que buscar cómo que le encuentre un sentido al acudir al proceso terapéutico, ¿no? Yo ahí utilizo, bueno, generalmente como, ok, a ver, ¿conoces tus emociones? ¿Cómo están tus emociones? ¿En qué momento experimentas enojo, miedo, tristeza? Y bueno, se hace algo interesante porque al último, bueno, dice, sí, me gustaría trabajar sobre esta situación en particular, que puede muchas veces coincidir con la que quieren trabajar los padres o puede no coincidir. Entonces, Exacto. es todo un desafío.
Totalmente. De hecho, antes has dicho algo muy importante, ¿no? Que es una de las grandes diferencias en intervención entre niños y adultos, que es que la mayor parte, no te puedo decir todos, pero la mayor parte de los adultos cuando vienen a terapia son ellos quienes deciden venir y por tanto la motivación es por uno mismo. Yo sé lo que quiero cambiar o me encuentro mal y por tanto quiero que me ayuden, más allá de otras dificultades que nos podemos encontrar en la población adulta, pero en la población infantil la verdad es que no solo hay que tener en cuenta ese amplio abanico de niveles de desarrollo, que al final de cuentas cuando somos adultos, pues yo puedo tener 30, otro puede tener 40, otro puede tener 60, efectivamente tienen historias de vida distintas, pero entienden lo mismo que podamos explicar, aunque tengas que adaptar sutilmente. Aquí no es lo mismo lo que tú tengas que adaptar a un niño de 4, de 6, que un preadolescente de 12, ¿no? Pero ya no solo eso, sino lo que has dicho antes, es que la mayor parte de los niños al no venir por su propio interés, sino que vienen forzados muchas veces, no solo vienen forzados, sino que a veces yo me encuentro que muchos padres sin querer pues casi que les explica que esto es como un castigo, ¿no? Te has portado mal, tienes muchos problemas, muchas rabietas en casa, entonces te voy a llevar al psicólogo, o no sabes hacer amigos, te voy a llevar al psicólogo. Entonces el niño se encuentra con que es un psicólogo. Primero, eres una persona adulta para mí, desconocida, y encima una palabra, un profesional extraño, me vas a regañar como me están regañando mis padres, no saben qué esperar de ti. Y yo creo que ahí la clave, la primera sesión es clave. Y es por eso, unido a lo que planteabas antes, ¿no? De la importancia de la familia, de intervenir con la familia y con los niños, es por eso por lo que yo siempre recomiendo. Obviamente cada caso es único y habrá que verlo, pero por norma general yo recomiendo que la primera sesión siempre, siempre se tenga con los padres, sin que venga el niño, por todos estos motivos, para poder evaluar los gustos, los intereses, para poder también entender qué es lo que está sucediendo, pero también para poder, por un lado, prepararnos nosotros para lo que nos vamos a encontrar, pero también preparar a los padres, para que ellos enseñarles y ser un modelo para que ellos puedan explicarles a lo que se va a enfrentar o a lo que se va a esperar los niños. Yo recuerdo una chica pues, que vino a consulta pues, cuando empezó, yo creo que ella tenía 12 años, era un preadolescente, que tenía tantísimo miedo de venir a consulta conmigo que mientras la madre estaba bajando, parando la velocidad del coche para buscar aparcamiento, ella abrió la puerta y se tiró del coche intentando huir de yo no quiero ir con esta bruja, ¿no? Y luego llegó y recuerdo que se tiró toda la primera parte de la sesión llorando. Yo ya había tenido la sesión con la madre y tal, pero ella toda la primera parte de la sesión llorando, diciendo, es que no sé qué hago aquí, no quiero, ¿qué me vas a hacer? Salió feliz, encantada, y a la sesión siguiente me dijo, ay, pues yo no pensaba que era esto. Entonces yo creo que eso es muy importante, el cómo, sobre todo, qué objetivo tenemos que tener en la primera sesión con los niños. Es distinto la primera sesión con adultos. O sea, tienes que ganártelo de la manera que sea, tienes que ayudarles a comprender por qué están ahí y sobre todo ayudarles a comprender ¿para qué sirves tú? Sí, sí, tienes razón y coincido contigo. De repente me dice, quiero terapia para mi hijo. Y digo, le pregunto, ¿qué edad tiene su hijo? Actualmente, por ejemplo, yo atiendo uno que otro adolescente. ¿Qué edad tiene su hijo? Tanto, les digo, mire, mejor primero con usted. Entiendo, papá o mamá están desesperados, lo entiendo. Y justamente primero con ellos es para ver, número uno, cómo le han estado manejando la situación y, bueno, hacer análisis funcionales y todo, ¿no? Pero el Exacto. objetivo es, que yo busco es, cuáles son sus intereses, porque esos intereses lo voy a estar buscando traer en las siguientes sesiones para darles un fin terapéutico y aplicar el modelo terapéutico. Pero también, también saber, o muchas veces no saben, ¿qué le han dicho? Resulta que hay chicos, dicen, no, es que me dijeron que iba a venir con un doctor, ¿no? Y entonces, Sí. pues generalizan, ¿no? Doctor, medicina, inyecciones, y cuando en realidad no. Y una de las preguntas, ya cuando tengo al chico o la chica es, oye, a ver, para qué nos ayuda una maestra? ¿Para qué nos ayuda un mecánico? ¿Para qué nos ayuda un psicólogo? Y hay chicos, chicas que saben y hay algunos que no. Y entonces entra la labor de explicar. Y bueno, la verdad es que sí, tratándose de, no solamente de adultos, yo creo que en niños se requiere esta variabilidad del terapeuta, ¿no? Del terapeuta, de repente a veces tirarte al piso con ellos, de repente hacer diversas cosas que te sacan de lo que aparentemente es el ser terapeuta y yo estoy aquí. No, o sea, sí implica juego, sí implica una serie de habilidades, ¿no? Sí, Que yo también lo creo.
Sí, además yo creo que la clave está, o la dificultad, ¿no?, detrás, que es una profesión muy bonita. Yo llevo tanto adultos como niños, hago esa mezcla porque creo que justo lo que has dicho, ¿no?, para mí es muy gratificante y me ayuda a seguir amando mi profesión, y es que unos días pues yo voy como adulta, como terapeuta, y cuando tengo infantil, que lo suelo poner todos el mismo día, yo tengo que llevar las zapatillas porque soy la primera que me voy a sentar en el suelo, en el tatami con el niño, porque si el niño es pequeño es donde voy a estar. Yo no voy a poner la mesa entre medias y voy a marcar esa distancia, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, esos cambios no solo creo que son necesarios para intervenir bien, sino que también ayuda a uno al profesional y a aprender, o sea, a seguir aprendiendo. O sea, una de las entrevistas tú comentabas, ¿no?, de la importancia de seguir dando clases, de seguir, porque cuando tú das formación, te tienes que formar y te tienes que actualizar. Yo creo que esto es algo similar, en el sentido de, para yo poder saber que lo que desde fuera, desde una ventana externa, parece que estoy jugando, pero no lo estoy porque estoy aplicando unos principios, es necesario que siempre esté muy atenta a qué estoy haciendo, para no caer en un juego sin ningún sentido, porque para eso que jueguen con sus padres y con sus amigos, sino siempre a través de ese juego, a través de lo que para ellos es gratificante, tú sepas en todo momento qué estás haciendo. Claro, claro. Y bueno, ¿no? Entonces, fíjate, estoy tratando como de resumir. A ver, si hacemos análisis funcional, una primera sesión recomienda que sea con papá, mamá, ¿no? Se puede trabajar directamente con el niño, educación emocional, también es posible trabajar el contexto desde luego, porque si también nada más trabajamos con el niño y no tomamos en cuenta el contexto, que son finalmente en donde se presentan dichos comportamientos y que papá o mamá o incluso algunos docentes pueden estar reforzando ciertos comportamientos o hermanos mayores pueden reforzar ciertos comportamientos, o sea, requerimos, y en función de la evaluación, bueno, ver qué estrategia vamos a aplicar, tomando en cuenta no es la aplicación de la estrategia porque sí, sino qué principios son los que subyacen esta intervención y no dar por hecho una cierta funcionalidad a los principios. Estar observando momento a momento qué efecto tiene esto que yo estoy haciendo para poder explicarme a mí como psicólogo, psicóloga que estoy interviniendo desde una perspectiva científica, pero también poder entender que si yo altero ciertas variables, va a haber un cambio. Y si no hay un cambio, es porque hay algunos obstáculos que pudieran estar obstaculizando que se dé el cambio conductual. Exacto, eso es, eso es. Yo lo has resumido perfectamente. Ya te añadiría también para pues, los estudiantes que nos puedan estar o profesionales que nos estén escuchando el hecho de, pues ante la duda, ¿no?, de que muchas de las que veíamos que una gran de las dificultades es conseguir que los padres también se involucren en la terapia. Esa primera sesión con ellos ya ayuda a ver que ellos también son responsables, corresponsables de esto, pero ya no es solo una necesidad de que vengan a la primera sesión, sino que no piensen que cuando hablamos de primera sesión significa que después no vienen, sino es necesario, como decimos, la intervención con ellos y por tanto, en la medida de lo posible, que sepan que todas las sesiones van a estar ahí, aunque sea un ratito, pero es necesario para, no solo para evaluar cómo ha ido, sino para darles pautas, para dar estrategias, porque al fin y al cabo, en adultos no, pero en niños lo que normalmente mantiene la conducta de un niño, las contingencias que hay, son nuestras conductas, la de los padres, la de los adultos. Luego crecen y ya no es tanto así, ¿no? Hay más, se involucran más personas o más variables, pero aquí en un niño es así, entonces ellos tienen que entender eso, ¿no? Yo muchas veces hago un ejemplo. Yo tengo que decir que en sesión me gusta mucho poner ejemplos extraños, porque no suelo quedarme con ejemplos fáciles y porque además creo que poniendo ejemplos extraños la gente como que se lo lleva y pasa tiempo y te dice, oye, ¿te acuerdas de esta cosa tan extraña que me contaste? Bueno, pues yo suelo poner un ejemplo que es el ejemplo de las gelatinas, ¿no? En el sentido de, si tú eres una gelatina que es esta de aquí y tú quieres cambiar la gelatina que tienes al lado, mágicamente tú, por mucho que le digas a la gelatina, cambia, la gelatina si no quiere cambiar, no va a cambiar, nosotros no podemos cambiar a los demás. Pero tú como gelatina, si empiezas a moverte y empiezas con el movimiento este de la gelatina que cuando chocas va para adelante y para atrás, tu propio movimiento, tu propio cambio en tu conducta va al final a acabar chocando e influir en el movimiento de la persona que tú quieres cambiar. En vez de decir, cambio yo para que cambies tú. Y eso muchas veces es un recurso que utilizo para que los padres se den cuenta de cómo está en sus manos ese cambio. Total, total. No hay una intervención en el contexto, si no hay entrenamiento a cuidadores, padres, madres,
no les damos pautas, no va a haber cambio. Así es algo, está más que investigado, ¿no? O sea, es una primicia del análisis de la conducta. Las conductas se mantienen o se extinguen en gran parte por sus consecuencias. Entonces, y esto, tener esta comprensión, esta base teórica sólida en mi intervención o cualquier psicólogo o psicóloga, te da la certeza, la seguridad de por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Y para ello, pues bueno, es importante formarnos, ¿no? Y aprovechar. Tawana va a estar con nosotros en el máster de terapias conductuales aplicado en infantojuveniles y adultos. Tawana va a estar impartiendo el módulo de intervención conductual en el bajo de estado de ánimo. Entonces, aquí hemos escuchado algunas cosas y pues bueno, ¿no? Agradece. Por aquí, a ver, estaba olvidando. Hay un comentario, dice Jessica. Coincido con ustedes, trabajo con niños y adolescentes y de verdad funciona muy bien. Los apoyos visuales son fundamentales para que el niño comprenda lo que realmente quiere darle a entender. Y con el tema de la creatividad siempre hay que buscar algo para que se sienta a gusto en la sesión, lo cual me ayuda a aumentar su motivación, y sus respuestas son mucho más favorables, ¿no? Entonces, gracias. Bueno, ya estamos casi llegando al finalizar. ¿Cómo concluirías esta charla que hemos tenido, esta conversación, Tawana? Bueno, yo lo concluiría dando un mensaje, ¿no? Tanto para los profesionales como para los padres de los niños, en el sentido de recordemos que toda conducta es aprendida y es una muy buena noticia porque muchas veces cuando tratamos con niños, como son tan chiquititos algunos, pues parece que la gente empieza a pensar que nacen así, o muchas veces parte de muchas de las frases que tú escuchas es que es como su padre, es como su madre. Y puede ser como su padre, como su madre, no nos olvidemos que es porque somos modelos de aprendizaje, ¿no? Pero que todo se puede cambiar y aprender de otra forma y sobre todo cuando son pequeños, animar a los terapeutas, no solo a los terapeutas, a los propios padres a saber que, pues oye, si son pequeños, eso también es favorecedor porque el tiempo que llevan con esa conducta aprendida es menor y el tiempo que podemos llevar para poder cambiar también es menor, ¿no? En ese sentido, animo también a los estudiantes o personas que pues estén dudando en si quieren también formarse, ¿no? En el máster, formarse en infanto juvenil, pues lo bonito que es, que a veces parece que es mucho trabajoso, que necesitamos mucho trabajo para crear los materiales, para pensar, pero no es tanto así. Al fin y al cabo es un aprendizaje más y tú te habitúas y tú generalizas y a ti te resulta luego sencillo, pero disfrutas mucho de ver esos cambios, ¿no? Y yo animo a que todos, pues, se sigan formando en ello y que no olviden pues, lo que hemos dicho, ¿no? Durante toda la entrevista, que es la interacción del contexto y siempre analizar la conducta buscando su función y no la forma en sí misma. Bueno, desde hace algún tiempo he venido diciendo acerca de la importancia de que los niños, las niñas aprendan a identificar sus emociones. Yo creo que, pues, y mejor dicho, yo inicié así, ¿no? Dando talleres para niños, niñas, y era lo que enseñábamos, ¿no? Así de que, a ver, bueno, de manera independiente, por decir así, hace 9 años, eso era lo que buscamos, que aprendiera a identificar sus emociones, porque ¿qué pasa si un niño no aprende a identificar, a tratar sus emociones? Claro que esto puede tener una repercusión conforme van creciendo y lo podemos ver muchas veces ya en adolescencia, incluso en adultos, cuando preguntamos, ¿y qué sentiste? Y entonces no discriminan qué sintieron, ¿no? Y derivado de ello, por lo tanto, entonces regular en ocasiones algunas emociones, pues se dificulta, ¿no? Entonces, yo le apuesto mucho a la educación socioemocional y los psicólogos, las psicólogas son los especialistas en este sentido y que ojalá a partir de ello también cada vez tengamos mayor participación en las instituciones educativas, pues bueno, para diseñar programas que desde la escuela se pueden trabajar. Con eso yo concluyo. Muchísimas gracias, Tawana. Muchísimas gracias. Nada, ha sido un placer. Muchas gracias a ti, Eden. Y bueno, nos estamos viendo, chicos y chicas. Cuídense y hasta la próxima.
Nos vemos, está buena. Gracias. Hasta luego. Bye, bye.